recarga número 116. Estuve pensando en el término ganador, ¿verdad? Y en el Señor hay algo peculiar, y que el que gana no necesariamente es el que llega primero. En muchas ocasiones el ganador pasa por un proceso, pero lo que adquiere y lo hace ganador es algo que no es lo que usualmente nosotros esperamos, no es lo que usualmente nosotros pensamos que puede recibir alguien que gana. Y venían tres nombres a mi mente de tres hombres de Dios que aparecen en el libro de la sabiduría en la Biblia. Y el primer hombre era Moisés. Y quiero compartirles por qué pienso que Moisés fue un ganador. Moisés fue un ganador porque en el medio del proceso huyó al desierto. Todos sabemos la historia, mató a un egipcio y luego se entera el faraón y el faraón manda a matar a Moisés. Y Moisés huye al desierto. Y bien curioso que cuando Dios llama a Moisés a libertar al pueblo, las instrucciones que Moisés le da al faraón es que los deje ir para que vaya a adorar a Dios en el desierto, en un lugar seco, árido, sin agua. Pero esas fueron las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés que le diera al faraón. Pues me llevaba a pensar qué interesante que Moisés huyó al lugar por donde pasó a los israelitas. Moisés conoció lo que era, ¿verdad?, ese terreno, por donde iba a estar pasando, y los ayudó a caminar por un lugar por donde él ya había caminado. Eso lo hizo un ganador. En ocasiones, nuestros procesos y nuestras pruebas nos van a hacer vivir cosas que a otros, cuando luego que las hayamos pasado y las compartamos, van a ser de bendición. Van a ser para ese ánimo, esa exhortación que le podemos decir, ¿saben algo? Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es vivir eso. Y Dios me ayudó. Dios me dio las herramientas. Dios me acompañó en el camino. Y qué mejor que nosotros poder testificar del poder de Dios. Eso nos hace ganadores. Y Moisés, viendo lo que estaba atravesando, el único momento en que se queja, ¿verdad?, es cuando la gente empieza a quejarse y le dice a Dios, mira, esta gente es como que complicada. Pero en medio del proceso, Moisés valoró sobre todo, y esto lo hace un ganador también, valoró esa compañía de Dios. Fue tanto así que en un momento dado Dios le dice a Moisés, ¿sabes algo? Voy a mandar contigo un ángel para que te lleve a esa tierra prometida, que te camine, que te guíe. Y Moisés reconocía que su victoria estaba tan centrada en tener a Dios con él, que estas fueron las palabras que salieron de la boca de Moisés. Y le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía cuál era ese secreto, esa fórmula para él convertirse en un ganador, y era tener a Dios. Él había aprendido en el caminar que todo lo que estaba viviendo iba a servir para bendecir a otros y para poder cumplir el propósito de Dios. Bendiciones, buenas noches a todos los que se van conectando, saludos. El segundo personaje bíblico que quiero compartir con ustedes que me llevaba Dios a pensar que era un ganador fue Saulo, que es Pablo, el apóstol que más cartas escribe en el Nuevo Testamento. Y me da mucha curiosidad cuál es el proceso de Saulo, que se convierte en Pablo. Y busqué en la palabra, en el libro de la sabiduría, y en Hechos 9 habla un poco qué le pasa a Pablo cuando comienza a tener ese encuentro con Dios. Y dice que Saulo cae, ¿verdad? Estaba montado, cae al suelo y queda ciego. Y dice, y cuando abrió los ojos no podía ver. La historia corta de Saulo es que Saulo era perseguidor de cristianos. Y él había pedido una carta para ir a arrestar a unas personas, ¿verdad?, a sus jefes. Y él iba en camino a eso. Y escucha esta voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él queda atónito, él queda sorprendido
pero a su vez sabe, porque le dice, soy yo al que tú persigues. Y es impresionante cómo Saulo queda ciego aún teniendo sus ojos abiertos. Y estuvo 3 días sin comer y sin ver. Y luego de eso comienza el ministerio de alguien que demostró, ¿verdad? Esa relación con Dios, cómo creció, cómo él abrazó el evangelio y creció en él y aportó en este tiempo tanto, ¿verdad? A lo que nosotros tenemos hoy en día. Tengo en las notas aquí, él quedó ciego y era lo que anotaba para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Hay momentos dados en que no vemos nada. Hay momentos dados que nosotros pensamos, ¿y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no veo nada? Teniendo los ojos abiertos no vemos nada. Pero ahí es que Dios interviene. Ahí es que reconocer que Él es el que nos dirige, que Él es el que nos va a guiar y que sobre todo su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Eso va a hacer que nosotros nos convirtamos como Pablo en un ganador. Pablo pudo ver el poder, la misericordia y el amor de Dios en ese tiempo de ceguera, en ese tiempo que no sabía y dependía de otros que lo llevaban. Qué importante es entender que en momentos dados vamos a necesitar gente a nuestro alrededor y eso no nos hace perdedores. Al contrario, tener gente a nuestro alrededor nos deja saber que hay gente que nos ama, que están ahí porque valoran quiénes somos y sobre todas las cosas entienden el lugar que Dios les ha dado. Y esas personas nos acompañan en el proceso para que nuestro proceso sea más llevadero y son puestas por Dios en el 100% de las veces. Esas personas que están a nuestro lado, que nos ayudan, Dios las ha puesto y eso nos hace ganadores. Eso demuestra que Dios nos ha dado la victoria en el proceso porque no estamos solos. Lo que pasa es que nos pasa como Pablo, que nuestros ojos terrenales no ven lo que está pasando. Nuestros ojos terrenales no entienden lo que está en nuestra circunferencia ocurriendo, pero Dios sí sabe lo que está pasando. Las personas que están a nuestro alrededor quizás pueden ver un poco más, pero a nosotros nos toca confiar, obedecer y descansar en lo que Dios ha dicho. Y el último, y no menos importante, es Gedeón. Gedeón es un hombre que su historia aparece en el libro de Jueces. Y venía a mi mente porque Gedeón, en el momento en que Dios lo llama, es un momento donde él demostró ser uno de los más cobardes, como uno diría. Y Gedeón estaba en la parte de atrás, en un patio, oculto, porque había un conflicto. Bendiciones, saludos a los que se van conectando. Y Gedeón estaba en ese patio, oculto, trabajando, ocupado. Y él escucha esta voz, ¿verdad? Y lo quiero leer como aparece en la palabra. En Jueces 6, 12 al 13 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Díganme ustedes, si yo me estoy escondiendo, lo menos que va a pasar por mi mente es valentía. Lo menos que va a pasar por mi uso de razón es pensar que yo soy un hombre valiente y fuerte sobre todo. Y él dice, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y Gedeón le está cuestionando a Dios, está cuestionando al ángel del Señor. ¿Por qué nos está pasando todo este proceso de que los madianitas están peleando contra nosotros? Y Gedeón sigue diciendo, ¿dónde están los milagros que nos hablaban nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto. Y él dice, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Qué interesante que Dios está tratando de afirmar a Gedeón y decirle, eres un varón fuerte y valiente. Y Gedeón lo que hace es poner excusas. Gedeón lo que hace es no ver la oportunidad que Dios le está dando para poder brillar y ser guiado por él. Más adelante Gedeón sale y obtiene la victoria en la batalla, pero Gedeón tuvo que ser visitado
en lo secreto, en lo oculto, ahí donde nadie lo veía, el Señor llegó allí. Y eso, ¿verdad? Demuestra que aun cuando yo siento que estoy perdiendo, la presencia de Dios, Dios mismo va a llegar al lugar donde yo me estoy escondiendo, al lugar de ese escondite donde yo no quiero que nadie me vea ni me encuentre. A ese lugar Dios va a llegar. Y el yo recibir a Dios me hace un vencedor. El yo tener ese privilegio de que Dios me visite me hace un ganador. Entonces Gedeón dudó mucho y le hizo preguntas a Dios y le dijo, si pasa esto, pues es una confirmación. Y pidió confirmación muchas veces. Pero al final, Gedeón entendió que quien lo estaba llamando era el Señor. Entendió que lo que él había dicho, que era un varón fuerte y valiente, era real. En el proceso que estamos enfrentando todos los días, el que mejor sabe nuestro llamado y nos conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón es Dios. El que sabe esas cualidades que en ocasiones ni nosotros mismos vemos es Dios. Y cuando Dios nos dice algo, es porque Dios lo está declarando sobre nosotros. Dios nos está recordando. Eso nos hace ganadores. Eso nos hace reconocer. Dios depositó la valentía. Dios depositó la fortaleza. Dios depositó que yo sea esforzado. Todos estos personajes bíblicos, ¿verdad? Todos estos hombres de Dios que tuvieron momentos no tan buenos y buenos, fueron ganadores no importando cuando cayeron o las veces que fallaron, sino porque obedecieron, hicieron la voluntad de Dios y pudieron alcanzar el propósito que Dios declaró sobre ellos. Y yo quería compartir con ustedes que Dios nos ha hecho ganadores. Dios nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Y en muchas ocasiones nos sentimos como perdedores, nos sentimos menos, nos sentimos que no tenemos tanto valor como quizás otra persona. Pero Dios desea recordarnos en este tiempo de recarga que Él venció, que Él nos dio la victoria, que no sabemos qué va a pasar en el camino, pero sí sabemos que al final Dios gana. Siempre Dios va a hacer su voluntad. Siempre Dios va a cumplir lo que ha prometido. Él siempre va a estar ahí para nosotros. La pregunta es, yo reconozco que soy un ganador. Reconozco que Dios está conmigo. Reconozco como Moisés que si yo voy a caminar y Dios no va conmigo, prefiero mejor no moverme. Yo reconozco que soy un ganador, así como Gedeón dijo, pues voy a creerte, pero necesito una confirmación. Y en ocasiones necesitamos no accionar en ese primer llamado, sino vamos a dar pasos seguros. No es siempre, pero hay momentos dados en que sentimos cosas y podemos estar siendo traicionados por nuestras emociones. Y es mejor decirle, Señor, necesito que me confirmes esto. Gedeón lo hizo en exceso. Preguntó muchas veces si esto va a ocurrir, que pase esto y esto. Que se moje el vellón y que se quede seco acá. Y después lo contrario. Y Gedeón estuvo todo el tiempo, ¿verdad? Pidiendo confirmación a Dios. Pero Dios le dio la victoria al final. Dios le enseñó en el proceso. Y así mismo Pablo. Pablo persiguió a los cristianos. Pablo estuvo en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero fue el apóstol que más cartas escribió y con mayor revelación. Entonces, qué importante es que no nos enfoquemos en nuestro pasado, sino que creamos en esa palabra que Dios ha declarado sobre nosotros, que sabemos que se va a cumplir, siempre y cuando haya obediencia, esa convicción en nuestro corazón y sobre todo esa decisión diaria de obedecerle y seguirle a Él. Creo que hay un versículo que viene a mi mente que me encanta, que dice que Dios nos ha hecho más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dios nos ha dado la victoria, pero es a través de Él. En nuestra fuerza, por nuestros méritos, porque yo quiero, porque yo puedo, no lo voy a lograr.
la clave de todos estos hombres que estuvieron en estos tiempos, que vivieron cosas impresionantes, pero sobre todo cosas difíciles en momentos dados, lo que los sacó hacia adelante, lo que los llevó a brillar, lo que los llevó a ser vistos y de influencia, fue que tenían ¿verdad? La confianza puesta en el Señor y caminaban en obediencia a Él y escuchando solamente su voz. Creo que, amén, Rosalind, yo reconozco que Dios está conmigo en mi proceso. Amén. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Leer esas cosas, ¿verdad? Que comparten nuestros seguidores, los que están conectados. Si yo sé que Dios está conmigo, pues voy a obtener la victoria. Hay veces que vemos que hay procesos que duran más tiempo que otros porque inevitablemente nos ayudan a estar más conectados a Dios. Humanamente nos cuesta conectarnos con Dios cuando todo va bien. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay veces que nos cuesta, cuando todo está bien, acordarnos de Dios. Pues Dios quiere recordarnos consistentemente que lo necesitamos. No es que Dios quiere que estemos siempre en un proceso, pero sí Dios desea que crezcamos, que maduremos y que sobre todo, como dice su palabra, alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es, ¿verdad? La métrica, ese es el estándar. Dios desea que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Jesús no vino al mundo solamente a morir por nosotros. Él vino a modelar y a enseñarnos que caminando con Dios de la mano todo es posible. La Biblia dice que fue tentado en todo. Así que cada uno de nosotros, en el momento que estemos atravesando, tenemos que recordar, Dios está con nosotros. Dios nos dará la victoria. Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Yo siempre pienso y comparto con personas que están en proceso, si Dios ha permitido este desierto o es consecuencia de algo que hice este desierto y Dios está acompañándome, Dios no me va a dejar a mitad del desierto, Dios no me va a abandonar porque ese no es el corazón de Dios. Dios va a estar conmigo, me va a acompañar, me va a fortalecer, me va a corregir, me va a dar palabras de ánimo, pero sobre todo me va a guiar para llegar a la meta, para poder pasar victorioso y alcanzar lo que Él ha prometido. Así que espero que este tiempo de recarga haya sido de bendición, que haya sido, ¿verdad?, de ánimo para recordar al que está viendo este en vivo y que él lo vea luego, que somos ganadores. Ya solamente el tener a Dios en nuestro corazón, que nosotros podamos tener la certeza que somos hijos, que somos amados, que Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que tengamos esas cualidades de Jesús, de ser compasivo, amoroso, empático. El saber eso solamente ya me hace ganador. El vivir en eso es la mayor ganancia en la vida. Hay veces que nos enfocamos en lo que vemos, pero lo más valioso para Dios es lo que nadie puede ver, que es nuestro corazón. Son nuestras intenciones. Es nuestras convicciones, en qué creo. Obviamente, cuando somos llenos de Dios, los frutos son inevitables. La gente va a ver a Dios a través de nosotros según cada día nos acercamos a Él. Pero tenemos que caminar ahí. Tenemos que creer que somos ganadores. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que con Él todo es posible. La Biblia dice que para el que cree, ¿en qué cree? En Él, en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho y en lo que Él sigue diciendo. En todo eso, en el que cree en eso, para el que cree todo es posible. Así que agradecido nuevamente a todos los que están conectados. Si reconoce que hay alguien que, ¿verdad?, cercano, amigo, que necesita escuchar esta palabra, envíasela, compártesela, déjale saber, mira, tú eres un ganador. Porque tú amas a Dios, tú conoces a Dios, tú sabes quién es Dios. Pues Dios va a estar contigo. No importa lo difícil del proceso, Dios te va a acompañar. No importa lo que estés viviendo, Dios va a levantar tus manos.
Y no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, Dios tiene control de lo que está pasando y hacia dónde vas.